Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos juntos aquí para seguir hablando sobre el tema del perdón en estos cortitos que hacemos en los que vamos profundizando y viendo cada día algo, no digamos que más para aprender, pero sí para recordar. Habíamos hablado en otros dos videos, ¿sí?, de cómo practicar el perdón, de cómo funciona. Y hoy quería hablarles sobre cómo darnos cuenta cuando tenemos una situación para perdonar. Nos vamos a dar cuenta porque vamos a sentir dentro algo que nos mueve, ¿sí? El momento en que sentimos que esto que nos está moviendo por dentro es el indicativo para mirar los obstáculos a la paz y perdonar. Observar lo que nos mueve. Si me mueve, me conmueve, diría yo. Todo lo que me mueve, ¿sí?, es todo aquello a lo cual le estoy dando realidad en mi mente. Estoy haciendo lo que es ilusorio, real, en mi mente. ¿Cómo practico el perdón cuando siento esto que se mueve en mi interior? Lo importante es poner foco y observar cómo me siento. Al ser cada vez más consciente, hay una parte de ti que va a empezar a identificarse más y más con el espíritu. Recuerden que la otra vez hablamos de que el perdón a lo que me va llevando es a este estado de paz, ¿sí?, cada vez tener momentos de paz más prolongados y a hacerme consciente. Al ego le encanta que nos preguntemos cosas. Entonces, cuando algo te mueve, lo que menos podés hacer es empezar a preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo sigo preguntándome el por qué, sigo sosteniendo que yo soy este personaje al que le están pasando cosas. Y el perdón así no sucede. Cada vez que tengo una experiencia, la que sea, y me pregunto, ¿por qué?, estoy protegiendo mi sistema de pensamiento. Estoy analizando, estoy justificando. Es como si en nuestra mente hubiese un guardián, ¿no? Imaginemos esto, una analogía, ¿no? Un guardián que está protegiendo ahí nuestro sistema de pensamiento, como un soldadito firme, y no deja pasar la luz. Cuando yo decido perdonar, ¿sí?, el guardián se hace a un lado para que pase la luz. Pero mientras yo siga protegiendo ese sistema de pensamientos mío, siga adherido, como les dije, a mis creencias, el perdón no sucede. Bueno, lo importante también es recordar que no perdono para algo. No perdono para no sentirme mal, o para alcanzar lo otro, o para esto. Porque si no, estoy rechazando la experiencia. Y estoy creyendo que el problema, ¿sí?, está acá, en el mundo. Porque el ego lo que quiere, el sistema de pensamiento del ego, es que siempre creamos que el problema está acá. Por eso nos confunde con las ilusiones. Yo tengo que recordar que el problema está en mi mente. La causa del problema está en mi mente. No en la película, no en la pantalla,
sino que está ¿dónde? En el proyector. ¿Sí? Todo el tiempo tenemos que discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Tanto hacer este caminito, ¿sí? De ir y venir, ir y venir, ir y venir, o sea, discernir, observar, real, irreal, falso, ilusorio, falso, verdadero. Tanto vamos a hacer este caminito que va a llegar un momento en que ¡paf! Te cae la ficha. ¿Sí? Recordá siempre que el perdón es para vos mismo. Es un regalo que te haces a vos mismo. Perdonar es liberar al otro. Recordalo. Tengo acá preparado, hay 2 libros de Ken Wapnick. Uno se llama De la futilidad a la felicidad. Y abajo aclara Ken, todos somos Sísifo. Sísifo era el de la mitología, que empujaba la roca hacia la montaña, hacia allá, a la cima de la montaña, y cuando llegaba hacia arriba la roca se caía. ¿Ven? ¿Sí? Las letras se ven al revés, pero el dibujito se ve. Bueno, y hay una parte donde alguien le hace una pregunta a Ken Wapnick. Le pregunta, ¿hay algo en el mundo que influya en mi mente? Por ejemplo, dice, ¿afecta a mi mente el haberme comprado el curso? Respuesta, no. ¿Cómo podría algo influir en tu mente si no hay mundo? El mundo no puede tener ningún efecto en ti, puesto que nunca ha abandonado su fuente en tu mente. El que te hayas comprado el curso fue el efecto de una decisión que tomó tu mente al elegir a Jesús como maestro en lugar de al ego. La forma que tomó esa elección fue que estudiases un curso de milagros. Por consiguiente, nada de lo que hagas como una aparente persona significa nada en absoluto. Después de todo, ¿acaso puede un títere cambiar al titiritero? El títere o la marioneta es simplemente un pedazo inanimado de madera pintada y vestida, sujeta por unos hilos. El títere hace todo lo que el titiritero quiera que haga, a menos que estés viviendo en la dimensión desconocida. El títere no tiene ningún efecto sobre el titiritero. El títere, no tiene ningún efecto sobre el titiritero, la mente. Sin embargo, lo que sí afecta al titiritero es el mismo titiritero. Lo que sí afecta a la mente es la misma mente. No hay nadie más. Si estás en el cine y en un arranque de demencia te acercas a la pantalla y le das un navajazo, no tendrás ningún efecto sobre la película que corre por el proyector. Pero si vas a la cabina de proyección y le das un navajazo a la película, definitivamente verás un cambio en la pantalla. Es igual con la mente y el cuerpo. Lo que hace que esta idea sea difícil de aceptar es que nuestra experiencia nos dice que nosotros, las personas que creemos ser, estamos estudiando un curso de milagros. Sabemos que hemos progresado realmente en este curso cuando comenzamos a experimentar que Jesús nos está dirigiendo al yo que creemos ser, sino al tomador de decisiones en la mente, que ha elegido expresarse en la forma que llamamos nuestro yo, con la que tanto nos identificamos. Una vez más, es difícil no pensar que Jesús se esté dirigiendo a nosotros en este libro, o sea, en el curso. Es interesante ver cómo respondemos a esos pasajes. Hay muchos que dicen que nuestros ojos no ven y nuestros cerebros no piensan. Evidentemente nuestra experiencia es que nuestros ojos están leyendo las palabras
que nos dicen que no vemos y nuestros cerebros están pensando las mismas palabras que dicen que no pueden pensar. Este es en verdad un maravilloso koan zen, pues plantea una paradoja lógica que no podemos trascender excepto volviéndonos alógicos, es decir, retornando a la mente, anterior a la mente lógica, que ha elegido ser un cuerpo gobernado por un cerebro lógico, que pensamos que puede pensar. Un curso de milagros nos ayuda a romper nuestra identificación con el yo ego, para que podamos retornar a la mente tomadora de decisiones, mirar el sistema de pensamiento de separación y especialismo de mentalidad errónea del ego y elegir de manera diferente. Comenzamos entendiendo esto intelectualmente y después, con el tiempo, podemos tomar cada vez más distancia como mente y observar que somos nosotros los que elegimos alterarnos o enfermarnos. Estas experiencias nos permiten acordarnos de reír de la tontería, que es la diminuta idea loca de la separación, tal como se expresa en nuestras vidas. Así es como podemos llegar a ser verdaderamente felices. Este es un muy lindo libro de Ken que nos ayuda a reflexionar, ¿no? Y después hay otro librito que se llama El poder sanador de la bondad, en el volumen 1, son 2 volúmenes, ¿sí? En el volumen 1. En el que, ¿cómo es? En el que habla del tema este de la separación en Wapnick, en la parte del apéndice del librito, y dice: nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Ay, qué calor que hace. Y por eso la razón por la cual persistimos en no hacer las cosas bondadosas y simples que Jesús nos pide, se hacen evidente ahora. Soltar todo juicio, creencia, diferencias y por consiguiente todos los pensamientos de ataque significa también soltar nuestra creencia en la separación. Y sin esa creencia en la realidad de mi identidad separada de Dios y de todos los miembros de la filiación, también esta identidad ego se disolvería. Por eso es más seguro para mí herir a otros, porque al hacerlo estoy protegiendo mi yo único e individual a través del ataque, con lo cual estoy preservando el sistema de pensamiento de separación y diferencias del ego, de la unidad viviente de Dios. A través de estos ataques a otros, expresamos nuestra preferencia de tener razón a ser felices. Y probamos que Dios está demente por creer en la perfecta unidad, mientras que nosotros estamos bien cuerdos en nuestra fielmente sostenida posición de que la separación es realidad y de que no ser bondadosos con los otros es la salvación. Se nos enseña en un curso de milagros que el propósito lo es todo, el propósito, y que el significado de cualquier cosa radica en qué propósito tiene. Es el entendimiento de la a menudo oculta motivación de preservar el yo, que yace bajo nuestro deseo de no ser bondadosos, lo que contiene la clave de por qué persistimos en no aprender las simples lecciones de este curso. Dicho de otro modo, si el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena, escuchen esta frase: el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. Entonces, ¿qué mejor manera de mantener alejado de nosotros este recuerdo de nuestra unidad en Dios y de proteger así nuestro yo separado que mantener nuestras mentes en un estado de constante ocupación?
juicio, ataque, charla fútil, los estridentes gritos e insensatos arranques de furia del ego. Son ejemplos de lo que hemos hecho tan natural y convertido en un estado de perversa comodidad para nosotros. De este modo, nuestros pensamientos enjuiciadores y palabras y acciones carentes de bondad son en verdad bastante deliberados y sirven para mantener alejada la paz que trae el perdón. Impedir que se oiga la voz de la paz y el perdón, y para volver impotente para siempre la capacidad que tiene el perdón de conducirnos de regreso a casa. Fíjense que nosotros decimos, sí, quiero la paz, quiero practicar el perdón, quiero regresar a casa, a la unidad. Pero imagínate que en este mismo instante se te apareciera Jesús y te diera la mano y te dijera, vamos. ¿Vos irías o le dirías, no, espera, que quiero un ratito más quedarme acá? Fíjate. ¿Cuál es tu propósito? Ahí radica la clave, ¿sí? No te estoy diciendo que tengas que querer irte de este mundo, no, sino en tu mente, ¿Qué elegís? ¿La unidad o la separación? Fíjate cuánto nos atrae el enjuiciar a los demás. No digo ya el opinar, porque opinamos todos acá, porque ya te dije, los egos somos opinólogos y defectólogos y no podemos parar. Pero esas ganas, esa atracción por atacar defectos en el otro, hasta llegar al punto de la condenación, ¿no? Fíjate que el ego no deja que te des cuenta que cuando estás atacando a otro, te estás atacando a vos mismo, si condenás a otro, te estás condenando a vos mismo. No deja que te des cuenta. Cuando estás haciendo esto, a vos te parece que se lo estás haciendo a otro y que no pasa nada. Pero en tu mente, el mecanismo de tu mente, está ocurriendo esto. Que la mente entiende de que vos te estás atacando a vos mismo, porque el inconsciente no entiende que hay otros. No entiende de separación. Eso lo entiende el sistema de pensamiento del ego al cual nosotros estamos totalmente adheridos y con el cual funcionamos. A ver, les quería decir algo más. El problema, dice, es que nuestra experiencia física y psicológica del dolor actúa como un mitigador entre la causa en la mente y el efecto permanece en el cuerpo, por lo cual no somos conscientes de la conexión. La verdadera variable interventora, para utilizar el término psicológico, entre nuestros pensamientos de ataque, la causa, y nuestra inquietud, el efecto, es la culpa. Y esta culpa es casi siempre inconsciente, con solo intimaciones sombrías que de vez en cuando se filtran a través de la barrera inconsciente para llegar a la conciencia. Es un hecho que la culpa es inevitable una vez que abrigamos pensamientos de ataque, los cuales el ego siempre equipara con el pecado. O sea, si yo ataco, el ego me está diciendo que ataco porque hay algo malo, ¿sí? Acordate que pecado en el curso significa separación, ¿sí? Hay otro ya. Y una de las características de la culpa es que exige castigo. Este castigo interno es lo que nos produce finalmente dolor e incomodidad. Pero repito, puesto que esta culpa está fuera de nuestra conciencia, no tenemos ni idea
de dónde se está originando nuestro sufrimiento. Y esta frase que les voy a leer está en el curso de milagros. De lo único que estaba seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas. Y sin conciencia de esta conexión, obviamente no hay nada que podamos hacer para deshacer definitivamente el dolor y encargarnos de que jamás se vuelva a presentar. Las causas se pasan desapercibidas y que por consiguiente son causas que no se deshacen, siguen siendo operantes y actúan tras bastidores, por decirlo así, para asegurarse de que sus efectos siempre estén ahí. Por eso lo único que necesitamos para ponerle fin al sufrimiento y a la inquietud es practicar el volver a la causa de nuestra aflicción. Ahora dice el curso de milagros. Ahora se te está mostrando que sí puedes escapar del sufrimiento. Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como es y no de la manera en que lo has urdido. Y en el contexto que estamos discutiendo aquí, la causa de nuestro sufrimiento se puede identificar con nuestra decisión de atacar a otros como un medio de proteger nuestra culpa inconsciente. Este negarle la bondad a otros, una vez más, es negárnosla a nosotros mismos y así proteger nuestra identidad dentro del sueño. En vez de concluir el artículo, dice Ken, como hacemos algunas veces, con una cita del curso, quizás un mensaje bondadoso y simple, parafraseado, del maestro Pepe Grillo de Pinocho, sería más apropiado, dice. Si no tienes nada amable que decir, no digas nada en absoluto. Y fíjate que nosotros no podemos parar de opinar, de quejarnos, de dar nuestro punto de vista de todas las cosas. ¿Sí? Siempre hay algo que hay que arreglar de afuera. Siempre hay algo que está mal. Está mal. Y te quería aclarar algo, que cuando hablo de culpa, no estoy hablando de algo malo, porque la gente dice culpa, malo, perdón, ¿qué? No, perdón. Recordá lo que dijimos de este tema de las palabras. Culpa inconsciente, yo no me doy cuenta, es una creencia, yo creo. Esta culpa es la que me mantiene acá en el sueño creyendo que hay otros, que yo soy un cuerpo, todos, que el sueño es real, ¿bien? Lo cual no significa que vas a vivir tu experiencia creyendo que tu cuerpo no es real. No, vos te crees real. Tu experiencia es que vos sos un cuerpo, ¿bien? Pero vos ahora cada vez vas a ser más consciente de que todo lo que ves ahí afuera. Por eso te digo que es lo mismo que te dice el Ho'oponopono. Todo está en tu mente. Pero no es que vos sos responsable como personaje de haberlo creado, ¿sí? Sino como mente. Porque si vos seguís creyendo que la culpa la tiene el personaje, ves la culpa, no vas a entender nunca esto de la responsabilidad. Porque ya nomás al instante que vos digas, esto lo creé yo, ya te sentís culpable. ¿Ves? Es un mecanismo que ocurre en la mente. Por eso es tan importante ir a la mente. Olvídate de tu personaje. ¿Sí? Anda adentro, a tu mente, a lo sin forma. ¿Sí? Unite. Porque la mente es una. El que cree en la separación sos vos, este que está acá, que le estás dando realidad. Entonces, mientras transcurre tu experiencia, aprovecha cada instante para practicar el perdón, porque no pasa nada. O sea, no pasa nada que no vas a desaparecer si lo practicas como te dice el ego. No. Al contrario, vas a poder retornar a la causa continuamente, como te dije, hacer el caminito. Entonces cada vez que algo se te mueve dentro,
te vas a dar cuenta que no es que está pasando algo allá, que el mundo te ataca, no te vas a sentir víctima, sino que vas a entender que está en tu mente, que es una interpretación que hizo tu mente, porque estaba agarradita de la mano del ego e interpretó y vos sentiste miedo al castigo, porque es todo ese ciclo que nos hace siempre tener este sistema de pensamiento. Pero si vos perdonás y unís, vas a tu mente y te das cuenta de que ahí no está pasando nada, que es solo la interpretación que vos le estás dando, y te unís a tu maestro interno, a tu amigo invisible, como le llamo yo, mi amigo, él te va a ayudar a ver de otra manera lo que está pasando ahí, que es tu interpretación de lo que está saliendo de allá, del proyector, ¿sí? Pero que vos te la pasás intentando arreglar ahí fuera, en la pantalla, arañando la pantalla, ¿viste? A ver si me llega agarrado así. Y te preguntás, como te dije hace un rato, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, el por qué lo tenemos que desterrar. Basta de por qué. Mejor decir, no sé. O si no, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Para perdonar. Es un ejercicio. Un ejercicio. Es una decisión. Para eso tengo que estar dispuesto. Por eso dice el curso de milagros, la pequeña dosis de buena voluntad, de querer ver de otra manera. O seguir aferrado a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a cómo son las cosas, como lo veo yo. Bueno, seguimos reflexionando sobre el perdón. En el próximo video te traigo más tips para ir aplicando en el mundo que queremos estar. Nos vemos.